Cuando hablamos de la antigüedad, en concreto de la época del cambio de era, acostumbramos a pensar que Roma era la única fuerza hegemónica, pero nada más lejos de la realidad. Al inicio del siglo I después de Cristo, 4 imperios se repartían el dominio del mundo conocido. El imperio chino de los Han, el imperio de Kushan, situado en el norte de la India, el imperio parto, en los territorios del antiguo imperio persa, y por supuesto, el imperio romano. Hoy, y con la ayuda de Javier Cabrero, que es profesor de Historia Antigua en la UNED, vamos a acercarnos a esos siglos alrededor del cambio de era para averiguar qué tipo de relación existió entre los imperios romano y chino. Hola Javier, bienvenido a Sin Distancias. Gracias, hola, buenos días. Bueno, como historiador, ¿cuáles han sido tus fuentes de información, aquellas en las que te has basado para investigar sobre la relación entre estos dos imperios tan alejados geográficamente? Bueno, pues en los últimos años parece que se ha despertado un vivo interés por poner en relación estos dos mundos que en principio pueden parecer tan alejados, que en nuestras historias de la antigüedad, por ejemplo, a China no se le da ningún papel, como tampoco le damos ningún papel en nuestras historias de la antigüedad a todas las culturas mesoamericanas y americanas en general, que aunque alejadas cronológicamente algunas de ellas, sí podrían equipararse a esas culturas mediterráneas de la antigüedad. Como digo, en los últimos años han surgido muchos historiadores que se han interesado por el papel y por la relación entre el mundo romano y este mundo chino, y basándose sobre todo en lo que principalmente en el comercio de la seda tan importante, esa ruta de la seda que fue el cordón umbilical entre el Oriente Extremo y el Mediterráneo. Desde luego, cuando vamos a analizar estas relaciones, tenemos que acudir a las fuentes clásicas. Y nos encontramos con una paradoja muy grande cuando analizamos las fuentes clásicas, y es que en las fuentes grecolatinas aparece o casi no aparece nada, no aparecen relaciones, no aparece esta relación, aparece muy diluida y siempre referido a la importación de los productos de China, sobre todo de la seda. Sin embargo, nuestra información principal sí procede de las fuentes chinas. Las fuentes chinas, desde el siglo II a.C., fuentes de esa época, hasta el año 400 de la era, pues van a hacer continuas referencias a Roma, a la cultura del Mediterráneo. Una Roma que ellos van a llamar primero Ligien y después la van a dar el nombre de Daquín. Hay una serie de historiadores, que son los que nos proporcionan la información, que son 8 fuentes, 8 libros, pero básicamente son los escritos de un historiador de nombre Hou Hansu, que hace la historia de la dinastía Han, los Han anteriores y los Han posteriores. Él se centra sobre todo en los Han posteriores. Tenemos también otros escritos como los de Sima Qian o los de Beilue, documentos de Carostia. Hay una serie de documentos, todos ellos que nos van a hacer referencia a ese interés de China por el Mediterráneo. Había mucho más interés de China por el Mediterráneo, por esa Roma de la que estaban oyendo hablar, aunque ellos no llegaron a entrar en contacto nunca con ella, por parte de Roma hacia China. Javier, sin embargo, a pesar de la distancia geográfica y de que las relaciones no parece que fuesen muchas ni muy continuas, por lo que acabas de contarnos, parece ser que China y Roma tenían más en común de lo que pueda parecer así a primera vista, ¿no? Sí, es muy curioso. Yo esto es un tema que he estudiado recientemente. Lo empecé a preparar para una serie de cursos de verano y ahora estoy decidido a preparar una publicación en castellano, porque todo lo que he encontrado está en inglés o está en francés o está en chino. Entonces, es curioso que ambos imperios van a evolucionar en un principio de una manera paralela. En cualquier imperio se produce una primera etapa de formación o de unificación de territorios. Esta unificación de territorios se produce en China en torno al año 212 a.C. con el emperador Qin, la dinastía Qin. Va a durar un poco y enseguida va a ser sustituido por una dinastía Han poderosa que va a tener una interrupción en torno al cambio de era, en torno a finales del siglo I a.C. y principios del segundo, y luego van a recuperar el poder. Va a ser esta dinastía Han la que realmente va a hacer poderosa a China. Y esto va a coincidir precisamente
con la expansión mediterránea de Roma. Roma empieza su expansión mediterránea en torno al 240, con el final de la Primera Guerra Púnica, la victoriosa Primera Guerra Púnica, pero realmente la Segunda Guerra Púnica, que se desarrolla a partir del 218 a.C., la que va a situar a Roma como potencia hegemónica del Mediterráneo. Y va a empezar su expansión hacia el oriente del Mediterráneo, hacia Grecia, hacia Egipto, hacia Asia Menor. Esta evolución paralela es lo que es realmente sorprendente en ambos imperios. No se trata de que un imperio crece antes y luego otro después, no, crecen a la vez. Además, ese imperio chino de la dinastía Han va a ser ese imperio que se corresponde con esas famosas estatuas que todos conocemos de terracota, ese ejército de terracota enterrado en la tumba del primer emperador de China, que es este emperador Qin. Luego va a haber otra serie de paralelismos. Por ejemplo, ambos imperios se van a rodear sus límites de imperio con una muralla. Es en este momento, en torno al 212 a.C., cuando se comienza a construir la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, que va a tener cerca de 1.700, 1.800 kilómetros de longitud, pero es aquí cuando se empiezan ya a fortificar ciertas zonas de ese imperio chino. Eso tiene un paralelo muy claro con Roma. Roma no rodea su imperio, su limes, el limes romano, no lo rodea todo de muralla. Sí tenemos alguna muralla, desde luego no de la categoría de la muralla china en Inglaterra, el Valum Adriano, el muro Adriano, pero sí crea un limes a base de fortificaciones, aprovechando accidentes naturales, aprovechando desiertos. Entonces, o montañas. Hay un claro paralelo en la evolución de ambos imperios en cuanto a la formación, en cuanto al momento histórico y los medios que emplean para la formación y la defensa de ese imperio. Javier, busquemos los antecedentes. Antes de que Roma fuese un imperio, China ya demostró interés por conocer el área mediterránea, ¿no es así? Sí, China, una vez que se unifica con la dinastía Han, China empieza a enviar productos que de hecho ya enviaba, ya tenía contactos comerciales con la zona de Asia, con la India. China empieza a interesarse por lo que hay más allá de sus fronteras. A la diferencia de Roma, que no se interesa por el extremo oriente, sobre todo porque tiene la barrera de los partos, el actual Irán, tiene esa barrera que no le favorece, no le permite ir más allá, sobre todo porque hay ciertas derrotas militares, que hablaremos luego de ellas, que se lo van a impedir, pero China, en cambio, sí que se acerca hasta esa frontera parta, comercia con los partos, les proporciona avances tecnológicos que son los que van a favorecer la derrota de los partos a Roma. Aunque en algún momento Roma consiguió dominar a los partos, fue por un muy breve periodo de tiempo, ya en época imperial, y con escasas consecuencias. Y fundamentalmente fue debido a esos pequeños avances tecnológicos que le va a proporcionar China a los partos, como por ejemplo la utilización del acero, que Roma conocía pero no sabía utilizar. Bueno, Javier, ¿y qué puedes decirnos de las curiosas teorías de un profesor de Oxford, allá por los años 50 del siglo pasado, sobre la existencia de una ciudad romana en China? Sí, es algo realmente curioso. Los que nos están oyendo, si quieren, pueden ver un magnífico documental que se puede encontrar fácilmente en YouTube. Creo recordar que lleva por título Una ciudad romana en China, o una ciudad de la antigua Roma en China, algo parecido. Este profesor, retomando un texto chino del año 5 a.C., cree ver que esta ciudad romana que pudo vivir en China llevaba el nombre de Lijien. Hay filólogos, yo creo que esas identificaciones filológicas son muy arriesgadas, que dicen que Lijien es la traducción al chino de legión. ¿Y por qué legión? Una legión, podríamos preguntarnos, ¿por qué una legión en China? En el año 53, en esa lucha que tenía Roma, o en ese enfrentamiento que tenía Roma contra los partos, Craso, famoso Craso rico, que es sinónimo de riqueza, se va a enfrentar a los partos, siendo miembro del triunvirato, y va a ser derrotado por los partos. Hasta el punto de que él muere en la batalla, le hacen beber oro líquido a Craso, se lo arrojan por la garganta, pero la consecuencia es que, aparte de morir 20.000 legionarios, las cifras de muertos en la antigüedad hay que cogerlas con muchas pinzas, porque a veces exageran mucho. Pero bueno, nos dicen que murieron 20.000, pero que 10.000 fueron hechos prisioneros y llevados a Oriente como esclavos. Se los llevan los partos para que les sirvan de esclavos. Pues bien, un pequeño grupo de estos esclavos, no sabemos cómo, acabó en una ciudad no lejos de la frontera china, defendiendo las murallas de esta ciudad. Nos cuentan los historiadores chinos que cuando van a conquistar esta ciudad había un grupo de veteranos extranjeros que se protegían detrás de murallas de empalizadas cuadradas y que combatían unidos con una formación en forma de escamas de pescado. Esto evidentemente nos recuerda mucho a la formación de testudo de las legiones romanas.
China los derrota y se los lleva a su territorio y los asienta en esta ciudad, el Lijien, en torno al año 30 aproximadamente. ¿Qué sucede? Que Dubs cree ver la confirmación de que esta pudo ser una ciudad romana en la antigua China. Y luego hay un hecho curioso, que la ciudad, no sé si en este momento o ya anterior, creo que es ya anterior, tenían la tradición de que ellos eran romanos. Se consideraban romanos hasta el punto de que hay un festival en el que se visten como los antiguos romanos, celebran todo tipo de festivales, de fiestas, han construido monumentos a copia de los monumentos romanos. Es una teoría bastante atrayente, bastante visual, es muy bonita visualmente. Lo que sucede es que se han hecho estudios genéticos, ahora que no lo permite la ciencia, se han hecho estudios genéticos y el resultado que ha dado es que realmente esta población tiene un porcentaje de ADN que podría emparentarse con poblaciones mediterráneas y centroeuropeas, pero en definitiva no es un porcentaje mayor al que tienen otras poblaciones chinas que no tienen esta tradición de ser una ciudad china. Es una bonita teoría y recomiendo este documental porque es muy curioso. Es el recorrido por toda la historia y sobre todo de un personaje que él está muy convencido de que es romano, totalmente romano, y luego resulta que por el ADN pues no es, pertenece a la estepa del Asia Central, básicamente. Muy curiosa esta historia. Bueno, Javier, háblanos de la embajada de Antún, porque creo que es el contacto más importante, sí, ¿no? Sí, aparte de estos contactos que tuvieron los chinos, que en realidad nunca llegaron a entrar en contacto con Roma, el contacto más importante por parte de Roma hacia China fue esta embajada de Antún, que nos relata Hou Hansu, y que en realidad no tenemos constancia de que existiera realmente. Antún es el nombre que Hou Hansu le da a Marco Aurelio. Entonces, en realidad, era la embajada de Marco Aurelio a China. Tarda unos 2 años en llegar, pasa por China, por Vietnam, y al final pasa por la India, por Vietnam, y al final llega a las costas de China y de allí sube hasta la capital. Se entrevista con el emperador. No tenemos muy claro cuál es el motivo de esta embajada. Parece ser que el motivo de la embajada era buscar un aliado en los chinos. Un aliado que les permitiera enfrentarse con garantías a los partos, que en ese momento del reinado de Marco Aurelio se estaban enfrentados, tenían una guerra abierta y de hecho Trajano llegó a ocupar la capital de los partos unos años antes. Bien, pues esta embajada parece ser que tenía esta finalidad, pero en ningún momento tenemos noticias de que los embajadores hablen de este tema. Sí que, como es lógico, llevaron una serie de regalos de embajada al chino, unos regalos que les decepcionaron totalmente, porque ellos esperaban esos objetos preciosos de los que habían oído hablar del Mediterráneo, fundamentalmente pues telas, tejidos, la lana, estaban muy interesados en los tejidos de lana, las joyas, las perlas, aunque las perlas eran excesivamente caras en el mundo romano, el coral. Y sin embargo, los embajadores los que le llevan son unos colmillos de elefante, un cuerno de rinoceronte y unas conchas de tortuga. Ellos se quedan pensando si este es un imperio tan poderoso como me regalan esto que yo tengo de sobra, ¿no? Sin embargo, el emperador chino sí les obsequia con los mejores objetos que tenía y ellos regresan a Roma con la perspectiva de regresar. Lo cierto es que nunca más regresó una embajada. Se piensa que pudo no ser una embajada oficial de Roma, sino que pudieron ser simples comerciantes que probablemente ni siquiera eran comerciantes, ni siquiera eran romanos. Pero lo cierto es que en este aspecto los chinos eran muy escrupulosos. Conocían estas estratagemas de otros estados y comprobaban muy bien las credenciales de los embajadores que llegaban, con lo cual ese intento de desacreditar la embajada de Antún como que no era una embajada romana, pues es muy dudoso. Yo considero creo que sí que fue una embajada por parte de Roma, por parte de Marco Aurelio. Javier, ya vemos que el comercio fue el principal motor de relación entre Roma y China. ¿Qué productos iban y venían por lo que parece que fue el embrión de la futura y famosa Ruta de la Seda? Sí, bueno, la Ruta de la Seda es un término que surge muy tardíamente. No recuerdo bien si es XVIII o siglo XIX cuando surge el término. Pero sí había un camino, no una ruta, una serie de rutas diferentes, bastantes, que acababan confluyendo en lo que es actualmente Anatolia, o que entraban bordeando la península arábiga, entraban por el Mar Rojo, hasta precisamente Alejandría, que era esa capital que decía al principio con la que los chinos tenían mucha relación. Productos que venían, el más conocido desde luego era la seda, era el más conocido. Venían productos menores, pero para Roma el más importante era precisamente la seda. Los que iban no tenemos muchas referencias, porque de los productos chinos, seda y probablemente especies,
que llegaban a Roma, los mercaderes no era un único mercader que viajaba de China hasta el Mediterráneo. No, eran un grupo, un conjunto de pequeños mercaderes que hacían un recorrido de una ciudad a otra. En esa ciudad a la que llegaban vendían a otros mercaderes y esos otros mercaderes se encargaban de llevar el producto hasta la siguiente ciudad, ¿no? Con lo cual la seda era el principal producto que llegaba a Roma y que tuvo una consideración muy diferente dependiendo de las épocas dentro de la sociedad romana. Ya, porque la seda en aquella época dio mucho que hablar, ¿no? Y también mucho dinero a ganar. Sí, daba mucho dinero. La seda, la libra romana de seda, que son 325 gramos, podía costar desde 12.000 denarios hasta 150.000 denarios. 150.000 denarios es lo que podría valer probablemente una casa en Roma, o lo que ganaba un legionario en 8 o 10 años. Y estamos hablando de 325 gramos de seda. Hasta tal punto era cara, y hasta tal punto debía haber suspicacia y perspicacia e intentar timar, que por una ley ya de época de Bajo Imperio, la seda que se vende se debe vender lavada, para evitar que los comerciantes introduzcan un poquito de tierra entre ella, la ensucien y la tierra pese, claro, la tierra pese. ¿Qué pasaba con la seda en Roma? La seda en Roma suele llegar o bien tejida ya o bien en madejas. La tejida la solían destejer, sacar el hilo para luego volverlo a tejer con hilo de oro, lo cual la enriquecía muchísimo a la seda. Pero lo importante es la consideración que va a tener la seda. La seda es un tejido, como todos sabemos, muy, muy suave, muy dúctil, que se adapta muy bien a las formas del cuerpo. Y esto hacía que en un principio fuera muy mal vista, en general, por los romanos, las mujeres que utilizaban la seda. Va a ser utilizada fundamentalmente por las prostitutas romanas. Hay un texto que dice algo así como que tu mujer que va vestida de seda, no deja nada a la imaginación y hace que un extranjero conozca mejor a tu mujer que tú mismo. Con lo cual la visión que tenía no era muy buena. Sabemos que César, por ejemplo, en los juegos que organiza en honor de su padre, cuando él es edil, pues los toldos que cubrían los espectáculos los va a sustituir, eran toldos probablemente de lana o de cualquier otro tejido, los va a sustituir por toldos de seda, con lo cual imaginemos el costo de esos toldos. Con la llegada del imperio, Nerón va a ser muy adepto a la seda, sobre todo Calígula va a ser muy adepto a la seda, y la consideración va a cambiar a partir del momento en el que la Iglesia cristiana la integra entre sus ropajes. Es a partir de ese momento y posteriores cuando ya la seda se va a convertir en un símbolo de distinción. Si me permites un inciso, la seda va a tener una importancia en España importantísima, en la historia de España, y sobre todo en la historia de nuestro Levante. La ciudad de Valencia, una fundación romana, va a florecer en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, va a florecer gracias al comercio de la seda. Un comercio de la seda que se va a implantar en la ciudad y la va a convertir en el principal puerto del Mediterráneo. Va a ser importantísimo hasta el punto de que en esa ciudad va a aparecer en torno a 1470 aproximadamente, se les da un edificio para que formen un colegio de sederos en Valencia. Y 2 siglos después, 2-3 siglos después, se le va a conceder el título de colegio, que era importante, que en ese momento era simplemente donde estaba el gremio, se le va a conceder el título de colegio y sobre todo el título de arte mayor. La seda se convierte en un arte mayor. Con el paso del tiempo, la seda de calidad que se hacía en Valencia, las mujeres prefieren una seda de menos calidad y tener 2-3 vestidos de seda que no tener uno solo. Y claro, los sederos de Valencia dicen que ellos no pasan por ahí, que su seda es de calidad y la van a seguir haciendo y eso les lleva a la ruina. ¿Qué sucede? Hay que cambiar el comercio. Y es cuando en Valencia se introduce la naranja. Qué curioso. Bueno, Javier, junto con la seda también se movían otros viajeros menos deseables, al igual que en la actualidad, las epidemias. Sí, en la caída del imperio, cuando hablábamos de ese mundo paralelo, esa evolución paralela está en la formación, pero también digamos que en cierta parte en la caída. A finales del siglo II, los ejércitos chinos que estaban en contacto con los partos, en la frontera parta, y llegaban hasta el Caspio, y sobre todo por temor a una serie de tribus que luego van a ser las tribus de Gengis Khan, pues se produce una epidemia, una mezcla de viruela y sarampión,
que van a mermar los ejércitos y van a provocar que pierdan todos los territorios conquistados. Esa misma epidemia la van a contraer legionarios romanos unos años después, 3 años después. Va a llegar a las legiones romanas y los legionarios romanos la van a traer a Roma. Va a ser la conocida pandemia antonina. Bien, se va a expandir por todas las ciudades del Imperio Romano, va a durar cerca de 10 años y va a haber ciudades que van a perder hasta el 70% de la población a causa de esa pandemia. No es lo que estamos sufriendo nosotros actualmente, afortunadamente, pero hay que tener en cuenta que esas pandemias van a cambiar precisamente la visión y la historia totalmente. Esa embajada de Antún, de Marco Aurelio, que va a China y luego no vuelve, probablemente no vuelve a causa de esta pandemia. Roma no se puede permitir o no está en condiciones de demasiadas expediciones y, de hecho, en el siglo III va a entrar en esa famosa crisis del siglo III, que es muy discutida, de la que va a salir un mundo totalmente diferente, que es ese mundo bajo imperial ya mucho más en contacto con el mundo medieval que con el mundo romano de la época de Marco Aurelio, de la época de los emperadores Julio Claudios. Bueno, aunque las pandemias, las epidemias son algo muy negativo, también se movían cosas positivas en esta ruta de la seda, como las ideas, los avances científicos y tecnológicos. Sí, van a venir numerosos avances, sobre todo la utilización de materiales, como decía antes, el acero, aunque Roma no lo va a saber usar, la evolución de las ideas. Tenemos, por ejemplo, movimientos culturales romanos, típicamente romanos, epicureísmo y otros movimientos, que van a tener un paralelo muy semejante en China, con pensadores que son muy equiparables, tanto en un sitio como en otro. No sabemos cómo se movían las ideas, probablemente eran ideas vagas que traían los viajeros, pero es cierto que se van a mover, o sea, va a ser importante ese trasiego de ideas de un mundo a otro. Hay que tener en cuenta también que, por lo menos en lo que a Roma respecta, van a tener acogida aquellas ideas que compaginan con las ideas que ellos tienen. Aquellas que son ideas que son totalmente contrarias, por supuesto, no van a ser acogidas o no van a ser tan difundidas. Bueno, pues Roma y China, la relación entre dos imperios de la antigüedad. Javier Cabrero, profesor de Historia Antigua en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Sí, gracias a ti. Quiero acabar con una cosa que yo les dejo a mis alumnos. Y es que, afortunadamente, después de estudiarlo durante meses, China estaba a miles de kilómetros de Roma. China, cuando ve el potencial de Roma, considera que no es un peligro para su expansión por Asia, porque Roma no estaba interesada en Asia, porque no podía, estaban los partos. Entonces, deja tranquila a Roma. Si Roma hubiera supuesto un peligro para China, para la expansión china, hoy hablaríamos mandarín. El poder del ejército chino era infinitamente superior, armamentísticamente, al poder romano. Mientras que los romanos utilizaban arco y flechas con punta de hierro, los chinos usaban ballestas de gran penetración con punta de acero. No había coraza, no había armadura que pudiera resistir a eso. Es más, sabemos que hubo momentos en los que en sus depósitos de armamento tenían más de 500.000 ballestas. Madre mía, o sea que en vez de hablar un derivado del latín, hablaríamos un derivado del chino. Del chino. Muchísimas gracias, Javier Cabrero. A vosotros.